Y para eso es la terapia, para llegar a contactar con cosas que en ese momento no tenés ni idea que vas a contactar. Eso es lo más difícil, es una incertidumbre absoluta. Entonces, enfrentarse y seguir ese camino es de valientes. Bienvenidos a Nos Pasan Cosas. Hoy tenemos un capítulo especial donde tenemos el mes de la salud mental, el Día de la Salud Mental. Y desde Tu Terapia queríamos hablar de varias cosas hoy, pero sabemos que entran y salen pacientes de Tu Terapia constantemente. Y si leemos esas reseñas que son públicas, vemos personas que salen transformadas, que se recuperaron, que aliviaron síntomas. Pero también sabemos que el detrás de cámara a veces no es tan así. A veces a las personas les cuesta encontrar terapeuta, van cambiando y se frustran porque tal vez el proceso no avanza. Y hoy tenemos de invitada a Carolina Barros, psicoanalista y Head of Clinical en Tu Terapia. Y Caro, quiero empezar preguntándote, ¿de qué depende este éxito en la terapia? Cuando pensamos en el éxito, en general es llegar a una meta, llegar a la cima, ¿no? Y en realidad en la terapia es bien diferente. El éxito en la terapia tiene que ver con varias partes del proceso. Y esas partes es, primero, arrancar ir a terapia, que sabemos que es de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar, ¿no? Arrancar a hablar de lo que nos pasan. Em, Después es sostener ese vínculo a lo largo del tiempo que sea necesario. Ese también es parte del éxito en un proceso terapéutico. Y ni que hablar que el último punto, y súper importante, que es poder cerrar ese proceso terapéutico. Cerrar un proceso terapéutico es lo que termina dándole un sentido a lo que fuimos a buscar ahí. Entonces, cuando pensamos el éxito, tenemos que pensar en todo ese proceso, que a la vez está totalmente atravesado por lo que es la base de la terapia, que es el vínculo entre el terapeuta y el paciente. Sin ese vínculo, ese éxito, ese camino de éxito se vuelve muy difícil. Y hay veces que pasan cosas que pueden romper ese vínculo en la terapia o tal vez generan algunas fricciones para que el proceso se transforme o que avance, porque lo vemos en Tu Terapia constantemente, que tal vez la primera sesión a veces es clave. Vemos muchas personas que se quedan ahí. ¿Y por qué pasa un poco eso de esas trabas que a veces genera el vínculo terapéutico? Bueno, es como cualquier vínculo. El vínculo se crea a partir de mínimo dos personas. Y más allá de que puede haber veces que no es por ahí, no es en ese vínculo, yo creo que en una sesión no podemos tomar tal decisión. Hay que darle tiempo y sobre todo permitir entender por qué no podemos empezar ahí. Lo bueno es que en Tu Terapia tenemos todo un equipo y vamos supervisando, vamos siguiendo el paso a paso para entender, bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo una falla de ese primer encuentro? ¿Hay algo de la resistencia que capaz el paciente no puede seguir en una segunda sesión o en general un segundo encuentro, vamos a llamarle, con el terapeuta? ¿Hay algo quizás en lo que falló el terapeuta, en los tiempos de responder, ¿no? Va a depender mucho bueno, del vínculo, de lo que ese paciente está yendo a buscar y de lo que el terapeuta le pueda dar a ese paciente. Yo como paciente me ha pasado que he tenido terapeutas que he logrado un gran vínculo y eso en general se traduce en un tiempo, en un proceso que llevó tiempo en la terapia y creo que el tiempo también habla de algo exitoso en el sentido de pude sostener este vínculo, pude quedarme a pesar de algunas fricciones o algunos desentendidos o algunos momentos críticos, como cualquier vínculo, como decías vos, ¿no? Y cuando se juega un proceso de sanación, me parece que el tiempo es necesario, ¿no? A veces llegan pacientes que quieren una solución rápida o buscan algo específico y cuando no lo encuentran, se cae. Se Exacto. van. Sí, o también pasa que uno va hace un mes a terapia y se empieza a sentir mejor. Y es
un indicador de decir, listo, ya está, ya me siento mejor. Y ahí lo súper importante es que primero que el paciente pueda plantear eso en una sesión, no por un mensaje de WhatsApp ni por un audio, sino en una sesión de decir me estoy sintiendo mejor. Y ahí, en general, desde mi experiencia, y también es algo que le recomiendo a los terapeutas en tu terapia, es decir, bueno, pero si te está haciendo mejor, ¿por qué vas a dejarlo? Eso es muy interesante. De seguir viniendo. Vamos a ver Exacto. hacia dónde vamos. Pero claro, hay muchas trabas que cualquier humano puede tener, que es tener una transformación incluso más profunda. Y de repente uno pasa del me estoy sintiendo mejor a la hora me estoy sintiendo incluso peor. Entonces es parte también del rol del terapeuta poder acompañar y sostener ese tiempo eh, de la terapia para pasar juntos ese momento que quizás puede ser de más angustia. Sí. Y ahí se vuelve difícil también para un paciente ir a esa sesión, tener motivación para seguir yendo, porque lo que vos estás diciendo en grandes rasgos también es, una cosa es sentirse mejor y aliviar un síntoma, y otra cosa es lograr transformaciones más profundas, que tal vez tengan que ver con tu carácter, con tu personalidad, que te llevaron a sentir esos síntomas o a manifestar eso. Y creo que la transformación más profunda inevitablemente va a precisar ese factor tiempo que necesita un vínculo. Exactamente. Parte a veces también hay como momentos que se da mucho. Depende obviamente de la perspectiva en la que trabajemos desde el psicoanálisis. Hay como fechas, no siempre, Fechas pero patrias. claro, como que al año, bueno, listo. No quiero Está. depender más de este espacio. Mm. Quiero ir dejando por acá. Porque depender nos lleva también a otros momentos de la vida. eh, Quizás de la niñez, de la adolescencia, y uno no quiere más, pensando como en la adultez, ¿no? No quiero Eh, depender de nadie, no quiere ¿no? depender de nadie. Y a veces es mejor depender del espacio terapéutico, que no es lo mismo que depender del terapeuta, que depender de otros círculos que no nos brindan salud mental. Ahí está. Sí, porque es un tema de volverse dependiente de la terapia, ¿no? Claro, Como yo como paciente, bueno, me vuelvo dependiente o tal vez conozco personas que han estado 7, 8 años en un proceso terapéutico y mucha gente he escuchado que opina, dice, no, pero eso es que no te sirve o eso es que te sirvió. ¿Podés responder esa pregunta? claro. Se me ocurren dos cosas. Por un lado, a mí me gusta compararlo y creo que la salud física es súper importante y va de la mano de la salud mental, que uno no es que va al gimnasio 3 meses, un año y dice, listo, ya lo solucioné, no tengo que ir más. No, tenés que seguir yendo. Obviamente que en la terapia son procesos, no vas a estar toda la vida. Vos empezás un proceso, lo terminás y capaz que en otro momento de la vida te encontrás en otra cosa y lo continuás. Eso por un lado. Y por otro, que cuando decimos 7 años, es, bueno, pensemos en la vida de un humano, lo que son los primeros 7 años de vida. Uno incluso ni se acuerda qué pasó. No. No fueron una eternidad. Y lo Incluso importante que son. lo importante que son y cómo, si contamos, tenemos 7 años más que seguimos dependiendo de referentes, padres, para tomar decisiones, para todo. Sí, Entonces, depende de dónde pensemos ese tiempo. Si uno necesita ese tiempo para procesar, para modificar, transformarse, está bueno poder validárselo a uno mismo y poder trabajarlo sin duda siempre con el terapeuta. Siempre, yo sé que a veces es difícil, soy consciente de eso y es parte del terapeuta lograr en el encuadre de la terapia que, que si hay que usar sesiones para hablar de por qué continuar, si hay que usar 2 sesiones para hablar de eso, o por qué estoy viniendo porque no sé, pues ya me siento mejor, usémoslo porque eso es parte del proceso. claro. No, y está claro que en algún momento esa dependencia queremos que se transforme en otra cosa, queremos salir fortalecidos de la terapia, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que lo que estás diciendo es
cada persona es un mundo y cada proceso también y cada vínculo es único. Entonces, no podemos decir por 7 años, por 3 meses, no podemos decir si eso está bien, está mal, sino más bien volver a esa particularidad, ¿no? A esa individualidad que es única entre terapeuta y paciente. Exacto. Y ahí capaz te pregunto un poco de cómo salir de esa dependencia o como paciente, como terapeuta, cómo lográs transformar ese momento, digamos. Yo creo que la terapia y el depender por momentos de un proceso de la terapia es un buen pronóstico, sobre todo si se tiene en claro que ese vínculo, como todos en la vida, en algún momento va a terminar. Y está bueno que eso esté siempre arriba de la mesa, siempre estar diciéndolo, pero ser conscientes de que es así y sobre todo cuidar la finalización del proceso. Me parece que eso es lo que más le va a dar valor y continuidad. Porque, ¿qué pasa? La independencia, que lo vivimos en toda nuestra vida, ¿no? Después de la adolescencia, pasar a ser independientes, mudarnos solos, es de las cosas más difíciles. Y bueno, y parte de la terapia, y quizás yo lo pienso así, cuando un paciente está haciendo un proceso, lo que más quiero es que pueda un día ser independiente emocionalmente. Pero para eso quizás le faltaron cosas en otro tiempo que necesita estar dependiendo del espacio terapéutico. Y que eso pueda ser consciente y atravesarlo y que la persona un día diga, siento que como que ya está, bueno, vamos a darle lugar a este final para que el cierre se potencie y como siempre digo, no tenga fecha de vencimiento lo que se llegó a aprender de Claro. ese vínculo, de ese tiempo, ¿no? De semana a semana. Me parece interesante esto de cómo un proceso de terapia, por lo que estamos hablando, un buen proceso de terapia transformador, va un poco en contra con algunas, con la cultura que estamos viviendo hoy, ¿no? Que no queremos depender de nadie, que queremos todo rápido y ya. Y a la vez decimos, bueno, ahora estamos más abiertos a la terapia. Pero cuando uno va a la terapia y se empieza a encontrar con que tiene que abrirse a su vulnerabilidad, con que tal vez tiene que decirle al terapeuta cosas que son incómodas, que bueno, este proceso siento que no me está sirviendo, o ya me siento mejor, como decías vos. Enfrentar todo eso no, no es fácil, ¿no? Yo creo que es realmente de las cosas más difíciles hablar de esos temas y muchas veces se juega la vergüenza, se juega el que, a ver, hay cosas que a los pacientes, por decir, ¿no? Desde ese rol eh, y las personas en general no tienen ni idea de cosas que le están pasando, les están generando vivir y acciones que uno toma, y para eso es la terapia, para llegar a contactar con cosas que en ese momento no tenés ni idea que vas a contactar. Eso es lo más difícil, es una incertidumbre absoluta. Entonces, enfrentarse y seguir ese camino es de valientes. No, total, total. Y eso que decís, yo he tenido las mejores sesiones que he tenido, y seguramente mucha gente esté de acuerdo conmigo, es cuando vas sin expectativa, como no sé ni de qué voy a hablar hoy. Y es como que es cuando las defensas están más bajas, creo, y te abrís justamente a lo desconocido, ¿no? Exacto, yo siempre digo, si un paciente dice, hoy no tengo idea de qué hablar, le digo mejor, mucho mejor, Y sí, porque si no, uno está intentando controlar total. de, bueno, voy a hablar de esto y de esto, que está bien, a veces es necesario, pero cuando que también para llegar al día en un proceso terapéutico de no tener ni idea qué decir, tienen que haber pasado muchos que quizás controlaste todo lo que decir. Sí. Por eso es importante el tiempo. Está buenísimo. Está buenísimo eso, no solo como el vínculo con la terapia, sino para los vínculos en general, Exacto. ¿no? Como que el vínculo te pueda sorprender. Porque muchas veces decimos, bueno, este amigo es para tal cosa o para tal otra. Bueno, abrirnos a lo desconocido realmente, ¿no? A vos poder ser diferente y permitir que el otro también te sorprenda con lo suyo. Totalmente.
Y de la mano de eso va el conocer las emociones de uno, porque está bien esto que decís. No quiere decir que uno tenga que entregarse a todo vínculo para ver qué pasa. No, total. Tiene que ver también con los límites hasta donde uno llega y los no, los esto ya no me sirve, son importantes. Esto que decías, ¿no? De los procesos terapéuticos. En mi caso hubo 2 de esos vínculos, ¿no? De los 4 procesos que hice, que no funcionó, que no estuvo bueno, incluso los finales, pero después aprendí a qué pasó ahí, por mi parte por lo menos, qué es Claro. lo que de mí no pudo continuar. Y eso también pasa con los vínculos. Cuando hay vínculos que se rompen, que no funcionan, más que cargarlos con el enojo, que puede ser parte de un proceso, poder también reconocer qué pasó en uno que eso no pudo continuar. Tenerlo claro, eso ayuda mucho a la tranquilidad mental. Bueno, Caro trabaja con 400 terapeutas en tu terapia aproximadamente. Y ahora te quiero preguntar de ese lado, ¿no? Del lado de los terapeutas que ves como importante para poder abrir, cerrar procesos y generar este éxito o esta transformación que estamos hablando. Sí, es súper interesante y súper específico, porque bueno, el psicólogo clínico trabaja en el uno a uno. Pensémoslo como más allá de atender una pareja, una familia, se acerca más al uno a uno y está muy solo. Es un trabajo súper solitario. Y en tu terapia tenemos el desafío de generar una comunidad y que el terapeuta pueda no estar tan solo más allá de ser una comunidad 100% virtual. Los psicólogos están en distintas partes de Latinoamérica y la verdad que es re lindo porque se sienten acompañados, tenemos buenos feedbacks, les damos espacios, o sea, tenemos como toda una organización, más allá, aparte de grupos de WhatsApp de cada país. Hay un grupo que están todos los psicólogos de los 3 países que hacemos como actividades para intercambiar, espacios de supervisión, espacios de autocuidado. Bueno, yo estoy siempre a la orden también vía WhatsApp. Fue todo un proceso generar esa contención a un equipo tan grande de psicólogos a nivel de la virtualidad y tener una cercanía posible. El psicólogo hay 3 patas, hay 2 de las cuales se habla mucho más, que considero son fundamentales para ser exitosos como terapeutas, exitosos en el sentido de que sea agradable también el proceso clínico y el crecimiento, porque uno no deja nunca de aprender. Por un lado está el hacer terapia. Eh, Creo que no existe, no, nunca haber hecho terapia siendo terapeuta. Y bueno, justamente es uno de los requisitos excluyentes que tenemos en tu terapia para que ingresen psicólogos. Que fue una decisión difícil también, pero bueno, es una forma también de quedarnos tranquilos con que hay cierto con autoconocimiento. Una conciencia diferente, ¿no? Porque al psicólogo le pasan cosas, es un Y sí, humano como todo y al paciente le pasan cosas, al psicólogo le pasan cosas con los pacientes. Exactamente. Imagínate 7 años, como decías, de un proceso terapéutico. El Uf, psicólogo pasó por de todo en esos pasó por de 7 años todo, también. tal cual. En mi caso me pasa de que pasé de repente por 3 consultorios y bueno, y fuimos con algunos pacientes pasando Trasladándose, por, mudándose. mudándonos también de ese espacio, Interesante. sabiendo lo que pasó en cada consultorio, ¿no? ¿Qué Distintas pasa partes. esto del paciente no sabiendo nada de la vida del psicólogo? Como ahí depende un poco de la corriente, de la perspectiva terapéutica. ¿Y vos Sí. cómo lo ves eso? Sí, sí, depende ahí de la perspectiva de la que trabaje el terapeuta. Quizás hasta hay algo de lo cultural también que puede cambiar dependiendo del país. Claro, Eh, bueno, desde mí, si hablo desde mí, yo creo que cuanto menos se sepa mejor, porque en realidad, incluso, digo, de repente puede pasar que si uno cuenta mucho, me ha pasado de escuchar historias, el paciente hasta puede sentirse un poco perdido o se puede perder una identificación claro, que era necesario poder poner en ese terapeuta lo que uno quiere y no saber que hay limitantes. claro. Puede haber alguna oportunidad que sea necesario como ejemplificar con algo, pero la verdad que me parece que son cosas que
muy Y acá viene el segundo punto, que es la supervisión. Saber cada palabra, cada conversación con ese paciente va a tener un efecto. Em, entonces, bueno, creo que ahí hay que saber si uno va a decir algo, por qué lo va a decir, por qué se va a involucrar la vida del terapeuta en ese proceso. Es algo Es delicado. algo delicado y lo privás, como decís vos, de proyectar al paciente lo que quiera proyectar en ti, Ex- tranquilamente, ¿no? Claro. Como darle ese espacio para que el paciente pueda construir. Que pueda depositar lo que necesite, es parte del trabajo. Y a veces puede pasar que si el terapeuta se involucra demasiado, o como de su propia vida, bueno, ahí capaz que hay que revisar las ansiedades del propio terapeuta, como pasa en cualquier vínculo. Sí, Cuando uno quiere, se viene un amigo, te cuenta algo y vos sí, porque a mí me pasó, ¿no? Y hablas claro, de vos. Es como, bueno, che, pero deja hablar al otro a ver qué es lo que le está pasando. exacto. Sí, como autorreferencial, ¿no? Exactamente. Es como una línea ahí que es delicada para lo que el paciente de repente está precisando el espacio. ¿Y qué otra cosa como terapeuta para promover ese vínculo y que sea sano y que sea transformador propones? eh, del terapeuta para que sea transformador. Bueno, la honestidad, cuando digo la honestidad, no es hacia el terapeuta, no es hacia la persona del terapeuta, por más que esté ahí sentado escuchando, sino que es con uno mismo. El camino de la honestidad con uno, con lo que uno siente, por más que sea terrible lo que uno piensa como paciente, Claro. poder eh, decirlo en voz alta y escucharse, es lo que es como el camino hacia la libertad Mm. y hacia el poder transformar, o capaz que no, capaz que hay cosas que uno no puede transformar. Pero bueno, ¿cómo poder adaptarlo a la vida? Y amigarse con pensamientos que pueden ser terribles que uno tenga. Es muy difícil y a Sí. veces lleva mucho tiempo poder decir algo que uno Sí, está piensa. la famosa que le miento al terapeuta, ¿no? Que mucha Exacto. gente dice. Yo nunca entendí eso, pero sé que hay mucha gente que le pasa. Y bueno, tal vez capaz que lo podemos hacer a veces de manera más inconsciente, ¿no? Sin Como, duda. vengo ocultando esto hace un montón de tiempo. Exacto. Hay, por un lado están las mentiras que, bueno, capaz que pueden tener que ver o con algo más patológico, como no de diagnóstico, Mm. sino de rasgos de uno. Por otro lado, miedos a qué se puede encontrar. Y a veces sí es, más que mentira, puede ser ocultar, incluso inconscientemente. Uno puede detectar que un paciente es como que, bueno, capaz uno se da cuenta de Y se lo cosas. guarda. Claro, y hay que tener cuidado también de permitir los tiempos de ese paciente, de darse cuenta que, y está buenísimo también que pase que de repente el paciente mintió mucho tiempo y un día puede decir que mintió. Eso es espectacular. Eso definitivamente es un cambio grande, ¿no? Exacto. Es como para ir haciendo un resumen, me parece interesante esto de la honestidad, tanto para el terapeuta como para el paciente, de honestidad con uno mismo, de también hay veces que un terapeuta tal vez tenga que derivar, ¿no? Un paciente por la intensidad que le genera internamente y cómo toma esa decisión. Entiendo que es un poco con esa supervisión, con esa terapia personal, con un montón de recursos, ¿no? Exacto. Y el tercer punto que es también la comunidad. Para salirnos un poco del uno a uno, con la terapia, con la supervisión, bueno, generar un espacio con colegas para ver desde distintos puntos de vista qué hacer con eso, cómo llevarlo a cabo. Hay algo que tiene que ver con las derivaciones, para mí es súper delicado. Pensemos en un paciente que viene hace un tiempo, o un paciente que fue una primera sesión, que de repente le cuesta al terapeuta, bueno, ¿cómo hago? Porque yo no lo puedo atender, por el motivo que sea, se va a ir del país. Siente que no puede con la problemática de ese paciente, no coordinan el horario, O no hubo feeling, tal vez puede pasar. o no hubo feeling, que puede pasar de los dos lados, De los porque dos lados. como decíamos, es un vínculo Es un vínculo de, humano. de dos. Entonces, creo que ahí, al ser un tema tan delicado, para mí,
tiene que ver con esto del rechazo. Que el terapeuta, creo que está bueno que sea consciente que cuando uno termina o decide derivar a un paciente, la sensación de rechazo va a estar ahí. ¿Qué persona nunca se sintió rechazada o tuvo miedo que lo rechacen? No es agradable No, la sensación. Entonces, creo para que nada. esa derivación tiene que ser hablándolo con el paciente y explicando. Esto no quiere decir que si el psicólogo se va del país le tenga que decir, no, pues me voy a tal lado, sino cuidar para que ese paciente pueda seguir su camino con otra compañía, en otro espacio terapéutico, y alivianar ese camino, pero darle la importancia y tener una sesión para hablar de esto, ¿no? No es algo que se hace mediante WhatsApp. Che, mirá que no te puedo atender más, te voy a derivar con otro colega. Lo bueno es que, por ejemplo, en tu terapia se usa mucho las derivaciones, ya sea entre colegas y también del equipo que tenemos de Customer Experience, que hablan con los pacientes y los ayudan a derivar. Pero hay veces que he ayudado a un montón de colegas del Vos sos la, equipo. la- la derivadora madre, digamos. Todos recurren a vos, che, claro, Claro. qué terapeuta. Hay veces que es, bueno, buscamos bien personalizado por ser capaz un caso muy específico, pero creo que nunca podemos sacarle como alivianar el derivar. No, Es algo que puede marcar mucho a esa persona que está total. yendo, que decidió como empezar un éxito. Exacto. No, totalmente. Y creo que de toda esta conversación empezamos a aclarar también todo lo que pasa detrás de cámara, tanto para el paciente como para el terapeuta, de todo lo que se juega, de toda la patología, los sentimientos, las emociones, el vínculo, que se puede, como decíamos, ¿no? Friccionar por momentos y es necesario esa honestidad para traerlo a la consulta y para poder empezar a transformarse, porque yo soy fiel creyente de que el vínculo al final del día es lo más importante y bueno, también hay investigaciones que lo respaldan, ¿no? Pero como es un vínculo humano y terapéutico, no es un vínculo con una inteligencia artificial, va a haber fricciones. Y son dos sustancias químicas, como creo que decía Jung, que va a generar una reacción y va a ser algo que también tengamos que tener en cuenta de que hay un profesional que se está formando para resolver esa situación tan específica, porque se van a repetir patrones de nuestra familia, se van a repetir patrones de nuestra pareja, de nuestra infancia, van a aparecer cosas y justamente lo primero que vamos a hacer es reaccionar defensivamente como siempre lo hicimos en nuestra vida. Bueno, y ahí lo que proponemos es justamente aclarar el panorama, empezar a hablar de por qué reacciono de esa manera o tal vez para qué lo hago y el terapeuta empieza a orientar en esa incertidumbre, en esos miedos, en esa angustia que obviamente va a surgir porque todo tu sistema básicamente desde el día uno está peleando para no ir a terapia. O sea, yo no sé para qué voy a ir a terapia y te das cuenta después con el tiempo por qué lo hiciste, ¿no? Sí, sí, aparte es algo súper progresivo que, digo, a todos nos pasó, que de repente uno dice, pero y no estoy haciendo más aquello que hacía. ¿Y cuándo que lo Qué cambié? linda sensación. Qué Eh, linda sensación es. sí, Es como que hackeaste algo ahí. algo que, y ni siquiera te diste cuenta cómo lo hiciste, pero bueno, es parte de ese trabajo semana a semana, mes a mes, que va por otro canal, que a veces no es consciente, no necesita ser consciente. No, total. Bueno, Caro, muchas gracias por Gracias a vos.